ya el caudal se va por distintas ramas, ¿verdad? Que eso es básicamente estos sistemas de tuberías en paralelo y ramificados. Entonces va a ir desde un punto A, si ustedes se fijan, hasta un punto B. Solo que en el trayecto antes nosotros manejábamos que iba a ser así, ¿verdad? De esta forma. O iba a ser por la tubería 2, o por la tubería 1, o por la tubería 3. Pero nunca habíamos visto un sistema donde hubieran tres tipos de tubería donde se puede ir el fluido. Entonces, ahí cambia la ecuación de continuidad. Vamos a ver cómo se relaciona con lo que es la pérdida de carga. Entonces, vamos a ver que esto es básicamente, ¿verdad? Ya en la industria, esto es un sistema ramificado que ustedes pueden ver. Miren, este es el punto A. Y del punto A se ramifica, ¿verdad? Y va todo eso. Esos son redes. Miren, ya es como va así, ¿verdad? Aquí hay una unión, aquí hay otra unión y sí, hasta llegar a un punto B, que sería este punto de aquí. Entonces vamos a ver cómo es que se realizan estos ejercicios de las ramificaciones y de sistemas de tuberías en paralelo, porque sí se hacen distinto a lo que hemos estado haciendo, porque antes, si se acuerdan, era una sola tubería, ¿verdad? Ya decir todo esto, o iba por aquí, pero nunca habían uniones, ¿verdad? De tubería con tubería. Entonces, vamos a estar viendo que hay dos tipos de métodos. Vamos a ver los sistemas primero en paralelo con dos ramificaciones que son de este tipo, donde si ustedes se fijan, como mirábamos también en la imagen pasada, tenemos un punto 1 y un punto 2, donde entra un caudal 1 y sale un caudal 2, pero entre estos dos puntos, entre el punto 1 y el punto 2, miren cuántas tuberías hay dos tuberías, antes no, ¿se acuerdan que poníamos sistemas de referencia donde el punto 1 y el punto 2, y entre ellas únicamente pasaba una sola tubería? Por eso es que siempre tomábamos un caudal constante. Pero en este caso, cuando ya se empiezan las ramificaciones, empiezan a haber dos tuberías, tres tuberías, cuatro tuberías. Entonces ya se hace un poco distinto el ejercicio, ¿verdad? Por estas ramificaciones. Entonces, ¿qué sucede, verdad? Se colocan válvulas, porque las válvulas, ¿para qué sirven? Sirven para controlar el flujo. Entonces pueden ser válvulas que cierren o válvulas que no permiten que regrese el líquido. Entonces, se ponen para decir, ok, solo va a pasar por esta rama ahorita el fluido para que vaya por el intercambiador de calor. Pero digamos que ustedes no quisieran que el flujo pase por el intercambiador de calor, entonces se cerrarían estas válvulas y ahora el flujo únicamente pasaría por la tubería B, que es donde está de aquí, ¿verdad? O puede darse también el caso que ustedes necesitan que ese flujo pase tanto por el intercambiador, que es la tubería A, como por la tubería B, que es esta donde está esta válvula de globo. Entonces aquí ambas válvulas, todas las válvulas estarían abiertas. Entonces en el MOD van a haber ejercicios donde les dan distintos tipos de casos. Les dicen caso 1, las válvulas están cerradas, las de compuerta. Entonces solamente va a pasar por aquí. Entonces ver cómo se calcula cuando solo pasa por esta tubería de aquí. Después sería caso 2, ¿verdad? La válvula de la tubería B está cerrada, entonces únicamente va a pasar por aquí. Y eso se hace como lo hemos hecho siempre. Pero cuando les dicen en el ejercicio, ¿verdad? Todas las válvulas están abiertas, entonces ya se convierte en un sistema en paralelo con dos ramificaciones, porque al momento de abrir las dos válvulas, y más esta válvula que está aquí abajo, el flujo va a pasar por la tubería A como por la tubería B. Entonces ahí ya cambia, ¿verdad? El ejercicio. Entonces para eso vamos a ver cómo se escribe ahora la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad para sistemas en paralelo ya no es que todos los caudales son iguales, sino que únicamente el caudal 1, que es en esta parte antes de las ramificaciones, va a ser igual al caudal 2, que es lo que es la de salida, que es lo que miramos aquí. Caudal 1 es igual al caudal 2, pero entre ellos, como hay dos tuberías, el caudal que está pasando por A más el caudal en B van a ser el caudal 2. Entonces, por eso es que ya ahora no todo es que todo es igual, ¿verdad? Sino que ahora tenemos esta suma. Esta suma siempre, la suma de los caudales en las ramificaciones va a ser igual al caudal de salida o al caudal de entrada, ¿verdad? Que va a ser el mismo. Entonces, esta ecuación de continuidad ahora se modifica. Vamos a tener, eso sí, digamos que hubieran más ramas, entonces van sumando más caudales. Claro, cuando hay más ramificaciones, más de dos ramificaciones, el ejercicio se vuelve un poco más complejo. Por eso es que redes, que es cuando hay más de dos ramificaciones, es son un poquito más complicados porque hay que ver un montón de cosas. Entonces,
Esto siempre sucede, ¿verdad? El caudal, la suma del caudal de cada ramificación es igual al caudal total. Entonces el caudal 1 es igual al caudal 2, que es igual a la suma del caudal A más el caudal B. Entonces eso es para la ecuación de continuidad. Igual, aquí sería igual, ¿verdad? El área A por la velocidad A más el área B por la velocidad B. Entonces, en la ecuación de la pérdida de la carga para sistemas en paralelos, ahora con los HL no se suman. Los HL son iguales, así. Entonces, aquí hay que hacer esa distinción. Para caudales, el caudal de cada rama se suma y eso hace el caudal total. Pero para las ecuaciones de pérdida de carga no se suman, sino que todos son iguales. Es decir, la pérdida de carga que hay en uno va a ser la pérdida de carga de A, la pérdida de carga en B y la pérdida de carga en 2, ¿verdad? Entonces aquí HL 1, 2 va a ser igual a la pérdida de carga en esa tubería y la pérdida de carga. O sea, no hay suma, sino que son iguales. Entonces, estas dos son básicas, son lo que más vamos a utilizando ahorita para estos ejercicios de sistemas en paralelo. Esto se aplica cuando tenemos dos ramificaciones. Entonces, las pérdidas de carga son iguales y los caudales se suman. Entonces, eso sí se tiene que manejar bastante. Entonces, ¿qué sucede, verdad? Va a pasar más fluido a través de la rama que tiene la resistencia más baja y pasará menos flujo a través de la rama con mayor resistencia. Esto de resistencia, ¿verdad? La van a ver más adelante en lo que es OPE, que donde sí se toma en cuenta, ¿verdad? Cuánta resistencia tiene cada tubería para poder uno saber dónde se va a dar la mayor transferencia de calor. Entonces ahí uno mira, ¿verdad? Si la B tiene más resistencia, pues va a ser más difícil que pase por aquí el flujo. Entonces eso también, ¿verdad? Hay que tenerlo bien previsto. Igual también ver bien las pérdidas que tiene cada tubería. Entonces, ¿cómo es los métodos para poder sacar los ejercicios? Pero entonces van a haber dos tipos de métodos, el método A y el método B. En el método A, que es el primero que vamos a estar viendo ahora, son sistemas con dos ramificaciones, pero en esta se conoce el caudal total y la descripción de las ramas. Entonces, en el método A vamos a estar viendo, ya nos dan el caudal, tenemos un caudal total, pero ustedes saben que el caudal total no es igual al caudal en una rama, igual al caudal en la otra rama, sino que la suma de las ramas es el caudal total. Entonces, en estos ejercicios del método A, ¿ustedes cómo van a saber qué es el método A? Porque les van a decir la rapidez del flujo o el caudal o el flujo volumétrico total es de tantos litros por minuto, es de tantos metros cúbicos por segundo. Saque cuánto sería el caudal en cada rama. Entonces, cuando les pregunten ese tipo de cosas, ¿verdad? El caudal en cada rama, en la rama 1 y en la rama 2, entonces es un método A. Entonces se realiza siguiendo estos pasos. También en todo, ¿verdad? Les van a estar diciendo qué tipo de accesorios hay, de qué tipo de diámetro nominal es la tubería. Entonces todo eso, ¿verdad? A ustedes se lo van a proporcionar en el método A. Pero sí tienen que ver bien que cuando les dan un caudal total, es el método A. Si no les dan el caudal y más bien les dan una diferencia en presión, entonces es el método B. Entonces tienen que ahí estar bien pendientes de qué les da el ejercicio para saber cómo abordarlo, que es como lo más, tal vez lo más complicado del ejercicio, ¿verdad? Por dónde irme, porque como hay tantas cosas que no conocemos, igual como en el capítulo 11, entonces siempre es tener bien cómo es el método que vamos a estar utilizando. Entonces en el método A, el primer paso es que vamos a aplicar esa ecuación de continuidad nueva que estamos viendo, donde el caudal total es la suma de los caudales presentes en cada rama. Y lo vamos a dejar expresado en términos del área y de la velocidad. Es decir, vamos a escribir la ecuación de continuidad en el primer paso. ¿Se acuerdan que antes siempre el primer paso era sacar Bernoulli, verdad? Pero ahora ya no. El primer caso que vamos a estar usando cuando hacemos método A es escribir la ecuación de continuidad y dejarlo expresado en las áreas y en la velocidad. Es decir, ¿se acuerdan que caudal es igual a área por velocidad? Entonces, cada caudal de cada rama la vamos a dejar expresada en su área y en su velocidad. Entonces, ese es como el primer paso, ¿verdad? Como antes que escribíamos Bernoulli. Pero ahora nos vamos a estar guiando de esta nueva ecuación de continuidad. Luego, el siguiente paso es que vamos a sacar la pérdida de carga, es decir, el HL para cada rama. Y lo vamos a dejar en términos de la velocidad del fluido en esa rama y del factor de fricción, ¿verdad? Que como habíamos visto en el capítulo 11,
depende del número de Reynolds y el Reynolds pues depende también de la velocidad. Entonces vamos a estar haciendo, miren, es casi los mismos pasos que hacíamos para lo del capítulo 11, solo que ahora vamos a estar viendo cada rama, ¿verdad? Ya no hay una velocidad común, ¿verdad? De todo, o un caudal constante, sino que ahora cada rama tiene su velocidad y cada rama tiene su caudal. Entonces, el siguiente paso, después de que escribimos la ecuación de continuidad, la nueva, vamos a expresar esas pérdidas de carga. Entonces, vamos a estar haciendo lo que hacíamos en el capítulo 11, ¿verdad? Por partes. Es decir, vamos a decir, ok, vamos a empezar con la rama A. Entonces, esa rama A tiene un codo, tiene una válvula, tiene una T. Entonces, todas esas las vamos a hacer así, ¿verdad? Como hacemos en el capítulo 11, que hacemos pérdidas y sacamos cada HL. Y esos HL los vamos a dejar en términos de velocidad y del factor de fricción, justo como hacíamos en el capítulo 11, que no conocíamos el caudal, porque aquí básicamente no conocemos el caudal de la rama, porque tenemos un caudal total, pero no conocemos el de la rama, que es el que necesitamos, ¿verdad? Entonces vamos a trabajarlo como lo del capítulo 11. Luego, el siguiente paso es que la rugosidad relativa sí se puede sacar, porque si se acuerdan, ¿verdad? Esa rugosidad relativa únicamente depende del diámetro interior y de la rugosidad del material del que está hecho la tubería. Entonces, eso sí se puede sacar para cada rama. Y se acuerdan como hacíamos también en el capítulo 11, que al momento de tener esa rugosidad relativa, además de poder sacar un factor de fricción en la zona de turbulencia completa, que es el FT, también podemos estimar un valor de fricción total, un valor así de fricción normal para cada rama y empezar a hacer esas suposiciones, que era lo que hacíamos las iteraciones, ¿verdad? Entonces aquí, en este método, en este tema, el capítulo 12 también se itera, solo que tal vez puede ser un poquito, bueno, depende, ¿verdad?, de cómo sean las ramas. Pero casi siempre las ramas no están tan llenas de accesorios, entonces se hace un poquito más fácil porque no hay tantas pérdidas, o a veces les dicen en el ejercicio, considere que las ramas son tan pequeñas que no hay pérdidas por fricción en la tubería. Entonces todas esas cosas pues van haciendo que la iteración se haga un poco más fácil porque hay diferentes tipos de energía, de pérdidas de carga que evaluar, entonces eso se hace un poquito más pequeña, ¿verdad?, la iteración, pero igual siempre estamos siguiendo, si se fijan, el mismo mecanismo, ¿verdad? Calculamos una rugosidad relativa, estimamos un valor de factor de fricción, un F, ¿verdad? Un F con un número de Reynolds, el que ustedes quieran, porque estamos suponiendo, ahora estamos iterando. Sacamos ese valor de fricción y completamos, ¿verdad?, el cálculo de esa pérdida de carga. En términos siempre de las velocidades desconocidas. Entonces ya vamos a ver, ¿verdad?, con el ejercicio cómo es que sucede este método A. Pero si se fijan, es muy parecido a lo que hacíamos en el capítulo 11. Luego, como hay dos ramas, y se acuerdan que la ecuación del HL para ramas es que el HL de una rama es igual al HL de la otra rama, entonces se pueden igualar, que eso no lo podemos hacer con el caudal de cada una porque los caudales más bien se suman, ¿verdad? No es que son iguales. Pero para las pérdidas de carga, que son los HL, como son iguales, se pueden hacer, ¿verdad? HL de una rama es igual a la HL de la otra rama. Entonces, ahí ustedes se acuerdan que el HL es un factor de fricción por una longitud equivalente, por una carga de velocidad. Entonces, ahí vamos igualando velocidades. Entonces, una vez que tenemos igualdad de velocidades, con eso de HL, despejamos para una, ¿verdad?, para la que ustedes quieran. Entonces, eso se parece un poco, ¿se acuerdan ayer que mirábamos al final qué sucedería si tuviéramos dos velocidades, ¿verdad? Que yo les decía, como si tienen dos velocidades que están en el sistema, en vez de tener solamente una, como son los ejercicios que siempre hacemos del capítulo 11, yo les decía que usáramos la ecuación de continuidad, ¿verdad?, para dejar una en términos de la otra. Entonces, en este caso de las ramas, eso siempre sucede, porque las velocidades siempre son distintas de rama a rama. Entonces, es importante, ¿verdad?, esta parte, ¿verdad?, del momento de tener ya todo igualado, hay que despejar una en términos de la otra a partir de esa ecuación de la HL. Por eso es que les decía que la nueva ecuación de continuidad con la relación de los HL nos va a ayudar para hacer los ejercicios. Y ya en el paso 6 vamos a estar sustituyendo la ecuación y vamos a estar despejando para una velocidad. Entonces esto ya van a ir viendo con el ejercicio. Ahorita sí es como bien así, verlo solamente teórico, ¿verdad? Con el ejercicio nos vamos a hacer una mejor idea. Y lo siguiente, vamos a estar sustituyendo
una vez que ya tenemos la velocidad en términos de la otra, entonces lo podemos sustituir en la de continuidad. Entonces, si se fijan, tenemos dos ecuaciones, ¿verdad? Que es la ecuación de continuidad y la ecuación del HL. ¿Y cuántas incógnitas tenemos? Tenemos dos incógnitas también. Entonces, por eso es que nos vamos a estar guiando de la nueva ecuación de continuidad y la del HL, porque son dos ecuaciones incógnitas. Entonces, sí se puede resolver. Claro que lo vamos a estar haciendo, ¿verdad? Con iteración. Entonces ya venimos, despejamos la segunda velocidad desconocida. Calculamos ese número de calculamos el Reynolds para cada rama. Y se acuerdan cómo hacíamos en el capítulo 11, ¿verdad? Que volvíamos a evaluar el factor de fricción en el diagrama de Moody con este nuevo Reynolds. Y si los F's cambiaban, entonces se volvía a hacer todo, ¿verdad? Pero si ya era correcta, si los F ya eran iguales, entonces esa es la velocidad que vamos a estar utilizando y comprobamos, ¿verdad? Con la ecuación para el caudal en las dos ramas. Entonces, estos ejercicios de método A, ustedes los pueden comprobar, porque digamos que les dan un caudal total y les dicen, ¿verdad? Saque el caudal para cada rama y ustedes saben que la suma del caudal de cada rama es el caudal total. Entonces, cuando ya hagan el ejercicio, pueden comprobarlo de esa forma, ¿verdad? Sumando el caudal de cada rama y si les da el caudal total, entonces está bueno. Entonces, vamos a ver que este del método A es lo mismito que hacíamos para el capítulo 11, pero ahora lo vamos a hacer para dos velocidades, mientras que antes era solo para una. Entonces, vamos a estar viendo cómo vamos a estar generando para dos velocidades y que vamos a estar utilizando, ¿verdad? Esas dos ecuaciones, la ecuación de continuidad, la nueva, y la de las pérdidas por carga. Entonces, bueno, ya entonces, ahora vamos a ver el método B. Para el método B, yo tengo un ejercicio de examen, ¿verdad? Que se hace con método B. El método B es más fácil que el método A, porque no así de, o sea, porque se visualiza mejor, ¿verdad? Lo que estamos haciendo y salen de un solo los datos. Es decir, sí es un poquito más simple, ¿verdad? Entonces son sistemas también con dos ramas, pero ahora se conoce la caída de presión. En el anterior no conocíamos caída de presión y miren, no necesitábamos en el método A, no necesitamos Bernoulli, porque depende ahora que nos pidan. Si nos piden la caída de presión, ya vamos a ver en el ejercicio que sí. Pero en el método B nos dan una caída de presión y miren ahora que nos piden calcular el caudal en cada rama y el caudal total. Entonces ahí cambia, ¿verdad? Si ustedes están haciendo un ejercicio y les piden saque al caudal total y les dan una caída de presión del sistema, ahora cuando estamos con sistemas ramificados, ya saben que es el método B, porque únicamente en el método B se nos pide el caudal total. Pero si les dicen, ¿verdad? El caudal total es tanto, saque el caudal en cada rama, entonces es un método A. Y ya saben cómo realizarlo también. Entonces así van a más fácil, ¿verdad? Con lo que ustedes vayan leyendo en el examen, se les va a hacer más fácil de saber qué método implementar y cómo llevarse el ejercicio. Porque eso se mira aquí en el mod, ¿verdad? Lo mecanizan bastante estos métodos, pero al final uno haciéndolo se va haciendo una mayor idea de lo que tiene que ir realizando. Entonces, para el método B se hace un poquito diferente, ¿verdad? Primero se calcula esa pérdida de carga con la caída de presión dada. Entonces, en el método B, lo primero que vamos a hacer es plantear Bernoulli. En el método A no lo hacíamos, ¿verdad? Porque no nos pedían una presión. Si nos pidieran presión, ahí ya cambia, ¿verdad? Pero en el método A siempre piden el caudal en cada rama, ¿verdad? Primero. Y después podríamos aplicar Bernoulli, que es lo que vamos a ver en el ejercicio. Pero en el método B, ya tenemos una caída de presión. Como nos dan una caída de presión, aplicamos Bernoulli. Entonces, hacemos Bernoulli y sacamos un HL, que es la pérdida de carga. Y con ese HL que tenemos, que es un valor numérico, ¿verdad? Porque ya tenemos la pérdida de carga. Entonces, con ese HL, ese valor numérico, vamos a volver a implementar, ¿verdad? Como segundo paso, vamos a venir y vamos a implementar las otras ecuaciones, ¿verdad? Las nuevas, la de la suma de los caudales y la del HL es igual al HL de cada rama. Entonces, después de aplicar Bernoulli y sacar un valor de HL, vamos a venir y vamos a escribir
expresiones para la pérdida de carga en cada rama, en términos de velocidad y el F. Entonces, si se fijan, el paso 2 del método B y el del método A son lo mismo, ¿verdad? Expresar el HL de cada rama. Entonces, eso es como tal vez donde ahí se nos hace un poquito más largo el ejercicio, porque mientras más pérdidas menores tiene, más expresiones más largas se hace la expresión para la pérdida de carga. Entonces, de eso se basa, ¿verdad? También, de ahí es donde reside como lo difícil, lo complicado que se puede hacer el ejercicio, ¿verdad? ¿Cuántas pérdidas por carga tiene, ¿verdad? ¿Cuántos HL vamos a estar sacando, ¿verdad? ¿Cuántas pérdidas menores? Si hay pérdidas por fricción, ¿cuántas ramas? En este caso, pues solo estamos trabajando con dos, ¿verdad? Siempre son sistemas de dos ramas. Ya cuando hay redes, es totalmente distinto, ¿verdad? No se hace igual. Entonces, si se fijan, el procedimiento es muy parecido, por no decir es el mismo, ¿verdad? Calculamos una rugosidad relativa para cada rama, vamos a venir y vamos a sacar un valor de fricción supuesto, ¿verdad? Que nosotros lo vamos a leer a cualquier Reynolds. Y ahora vamos, miren, vamos a completar el cálculo de la pérdida de cada rama en términos de la velocidad. Igual lo mismito que hacíamos antes, solo que ahora sale directo. Por eso es que el método B es más fácil y no iteramos. Porque como ya tenemos un valor de HL que nos la daba la pérdida de carga, ya tenemos un valor de HL y ya sabemos que el HL de una rama es igual al HL de la otra rama, que es igual al HL total, entonces podemos venir y despejar una velocidad y sacar una velocidad. Y al momento que tenemos una velocidad, la podemos revisar, ver si está buena, el F que habíamos supuesto, y si está bueno, despejamos la otra velocidad. Entonces, salen bien rápido. Entonces, este método B sí es un poquito más rápido porque ya tenemos un valor de HL. Antes no teníamos ese valor de HL, entonces por eso se hacía un poquito más complicado. Pero como ya lo tenemos, ya se hace más fácil. Ustedes lo pueden ver igual en el ejercicio que yo ahí que voy a dejar planteado de examen, que es bien fácil. ¿Saben en qué se hacen complicados ejercicios, verdad? En cómo, en la redacción, que una veces sí se confunde en, ok, me está dando este valor y qué es este valor, ¿verdad? ¿Qué es esta variable que me está dando? Y yo me acuerdo que en ese ejercicio, ya lo vamos a ver y entender bien, ¿verdad? Eso es lo que nos mataba, ¿verdad? Que decíamos como, me da este valor de pérdida de carga, pero eso es para tal cosa o para tal otra. Entonces, ahí es donde se hace complicado el ejercicio, ¿verdad? Entender bien qué es lo que nos está diciendo el ejercicio en sí, qué es lo que nos está pidiendo. Entonces, esa es como la parte más básica para resolver todos esos ejercicios de fluido, ¿verdad? Leer bien y entender bien qué es lo que nos está diciendo y ver si las cosas tienen lógica, ¿verdad? Siempre estar evaluando. Entonces, en sí el mecanismo, si está buena la suposición que hicimos, si está bueno el esquema que hicimos, como miramos en el capítulo 11, que miramos las velocidades, si está bueno cuáles hicimos cero, cuáles no hicimos cero, qué presiones están en cero, qué presiones tienen valor. Entonces ahí se va el ejercicio, ¿verdad? Entender el enunciado. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a estar viendo para esos sistemas de dos ramas. Vamos a ver también los sistemas de redes, pero ya redes es un poquito más complicado porque se usa una técnica, se llama, ya vamos a ver, de cross. Entonces, miren, en sistemas con tres o más ramas que se llaman redes, ¿se acuerdan que antes únicamente teníamos, ¿verdad? El dibujo era una rama aquí en medio y una rama aquí abajo, ¿verdad? Pero miren ahora cuántas ramas tenemos. Tenemos una, dos y tres. Entonces, cuando son tres ramas, el ejercicio se hace un poco más complicado porque esta ecuación de sistemas en paralelo, ¿verdad? Ya con más ramas, como ahora vamos a tener, ¿qué es lo que se hace difícil, verdad? ¿Se acuerdan que antes yo les había dicho? Tenemos dos ecuaciones, serían una y dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces, rapidito sale. Pero en los de tres ramas, vamos a tener dos ecuaciones y una incógnita además, es decir, dos ecuaciones y tres incógnitas. Entonces, ahí ya se hace, ya no cuadra, ¿verdad? El sistema de ecuaciones, ya no se puede resolver como lo resolvíamos antes, que antes las suposiciones y la iteración se iba de uso, ¿verdad? Porque teníamos dos ecuaciones, pero ahora como ya tenemos, ya no cuadran, ¿verdad? El sistema, entonces ahí ya se tiene que recurrir a otro tipo de resoluciones. Entonces, para mí, en la ecuación de continuidad,
siempre, ¿verdad? Se suman los caudales, ahora se va a sumir el caudal A más el caudal B más el caudal C, va a ser igual al caudal que sale, que es igual al caudal que entra. Se fijan en sí, las ramas solamente sirven para dividir el flujo, pero al momento que salen con el mismo caudal con el que entraron. Entonces, nosotros lo que estamos analizando en sí es qué es lo que está sucediendo en las ramas, ¿verdad? No en la salida de ellas ni en la entrada de ellas, en las ramas. Porque si analizamos lo que sucede en la entrada y analizamos lo que sucede en la salida, el caudal es el mismo y no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero si analizamos lo que sucede en ellas, ahí es donde sí se hace este sistema con 3 o más redes. Para la ecuación de la pérdida de carga, miren aquí los HL son iguales. El HL de 1 y 2 es igual al HLA, es igual al HLB y es igual a HLC. Entonces, estas ecuaciones, miren, no cambian. Solamente se le agrega ahora este valor de C, ¿verdad? Ahora vamos a agregar este QC y este HLC. Y entonces aquí, ahora, cuando 3 o más ramas confluyen en un sistema de flujo de tuberías, el sistema se le llama red. Y estas redes son indeterminadas porque tienen más factores desconocidos que el número existente de ecuaciones independientes. Entonces, cuando tenemos ramas, miren aquí tenemos 3 ramas, ¿verdad? ¿Y cuántas ecuaciones? 2. Pero si imaginan que viéramos que tendríamos 4 ramas, 5 ramas, 6 ramas, seguimos teniendo 2 ecuaciones, ¿verdad? Esas ecuaciones no es que van aumentando, seguimos teniendo las mismas dos, la ecuación de continuidad y la ecuación de la pérdida. Entonces, por eso es que ya los ejercicios se hacen un poquito más, son bien complicados, ¿verdad? Cuando son redes, porque tenemos muchas incógnitas a veces y pocas ecuaciones. Para eso existe algo que se llama la técnica de Cross. Que esa técnica de Cross, lo vamos a estar viendo, se rige por esta ecuación donde H es igual a K por Q a la N, donde esta K es una constante que ya la vamos a estar viendo. Entonces, ¿cómo es que se da esta técnica de Cross? Ustedes miren aquí entra Q1, entra aquí, ¿verdad? Aquí miren, tienen aquí una unión, esta es una unión, va para arriba a toda la tubería A y sale. O puede ir por la tubería B, por todo esto, y sale. O puede ir por la tubería C, todo esto, y sale. Entonces, la suma del caudal A más el caudal B más el caudal C es el caudal total. Entonces, en cada unión de la red, que son estas uniones de la red, la suma de los flujos de entrada a la unión debe ser igual al flujo de salida. Entonces, en estas uniones sí van a ser, entonces dicen, miren, la suma de los flujos de la entrada debe ser igual al flujo de salida. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso primero que está aquí? Quiere decir que el flujo de salida, que es este Q2, debe de ser igual a la suma de este fluido más la suma de este fluido más la suma de este fluido, ¿verdad? La suma de los flujos de entrada a la unión, que esta es la unión, miren los flujos que van entrando, deben de ser igual, ¿verdad? A lo que está saliendo, que es lo que está saliendo aquí, ¿verdad? Que eso pues ya lo sabemos nosotros de la ecuación de continuidad, la nueva. Luego nos habla de que el fluido tiende a seguir la trayectoria de menor resistencia a través de la red. Por lo tanto, una tubería con menor valor de K conducirá a mayor caudal que tuberías con valores más altos. Entonces, este valor de K, que es el que está aquí, ¿verdad? Está acá, nos dice qué tanto caudal, o sea, qué tanta resistencia va a tener. Entonces, una tubería que tiene menor K va a conducir mayor caudal que tuberías que tienen valores bien altos. Entonces, este K es como un coeficiente de resistencia. Entonces, mientras mayor sea el coeficiente de resistencia, más difícil va a ser que pase un mayor caudal. Y nos habla también de que esta red se debe dividir en un conjunto de circuitos de lazo cerrado antes de iniciar todo el proceso iterativo, que ese proceso iterativo es lo más largo, ¿verdad? Es súper largo, que es lo que hay que estar haciendo. Entonces, estas son redes. Entonces, uno lo mira, ¿verdad? Así lo van a seguir viendo en OPE, de que a veces estos sistemas de tuberías también se pueden expresar como resistencias, como uno mira en máquinas, ¿verdad? Que en máquinas se forman así, ¿verdad? Redes, una red aquí, la otra red que va así, y así, ¿verdad? Uno ahí lo mira así en máquinas. Entonces,
los sistemas de tubería también se pueden ver como un sistema de redes, como uno mira en máquina, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos habla de coeficientes de resistencia. Entonces, esa analogía nos va a servir para ver cómo se mueve el flujo, ¿verdad? Aquí de esta forma, el flujo se va a mover en este sentido, que van a ver que más adelante nos va a servir. Y en este de aquí abajo, el flujo va en este sentido. Entonces, uno va en sistema horario y otro va en sistema antihorario. Lo mismo que uno miraba en máquina, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Esto va en sentido horario, que va en el sentido de las manecillas del reloj, y este de aquí abajo va en sentido antihorario. Entonces, eso sucede siempre que antes de empezar a hacer la superiteración de las redes, de esos sistemas con más ramas, cada rama se tiene que ver como una red. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir para designar símbolos. Entonces, aquí nos dice, ¿verdad? Si en una tubería dada de un circuito, es decir, una tubería está dada de un circuito, el flujo es en sentido horario, como estamos viendo aquí, Q y H van a ser positivos. Pero si es antihorario, es decir, que va en sentido inverso, entonces Q y H van a ser negativos. Eso nos va a servir, eso miren, es lo mismo, miren, este sistema en redes es el mismo que está aquí, solo que este está como más como uno mira, ¿verdad? En máquinas, que se mira así, ¿verdad? Así como redes. Entonces, esto es lo mismo, miren, si se fijan, QA es esta que está aquí arriba, que es esta misma de aquí, solo que ahora está escrita como una red. Y aquí abajo, pues también, ¿verdad? Entonces, aquí se mira, estas sí van iguales, porque así pusieron el fluido, ¿verdad? Pero en sí, siempre hay una que va en más y otra que va en menos. Ustedes pueden ir a ver esta imagen, ahí está en el mod, y en el mod les explica, ¿verdad? Que QA y HA van a ser positivos y que QB y QC van a ser negativos porque van en sistema antihorario. Entonces vamos a ver cómo es que se aplica la técnica de Cross para ver las redes. Entonces, la pérdida de carga de energía, es decir, el HL en cada tubería, en cada rama, se va a expresar de esta nueva ecuación que tenemos. H es igual al coeficiente de resistencia por el caudal al cuadrado. Cada red se va a expresar de esta forma. Luego, el otro paso es que vamos a venir y como todo esto es súper proceso iterativo, ¿verdad? Todo lo que se hace en redes es súper iterativo, de siempre es de suponer. Entonces, en la técnica de Cross se supone un valor para la rapidez de flujo en cada tubería, de modo que el flujo de entrada a cada unión sea igual a su flujo de salida. Entonces, ustedes van a venir y van a asumir una rapidez de flujo, es decir, un caudal para cada tubería, de modo que la suma pues nos dé el flujo de salida. Entonces, regresándonos para entender más esto, ¿verdad? El segundo paso es que vamos a decir, el QA vale tanto, el QB vale tanto y el QC vale tanto. Entonces, la suma de los tres me tiene que dar, ¿quién? El Q2, ¿verdad? Entonces, ese es el siguiente paso, ¿verdad? Suponer un valor de caudal para cada rama y que al final eso nos dé el flujo de salida, ¿verdad? Nos dé el caudal de salida. Vamos a dividir esa red en una serie de circuitos de lazo cerrado, que era el dibujito que estaba aquí, ¿verdad? Al lado derecho. Van a hacer así las redes, van a ver cómo va fluyendo el fluido y van a ir viendo, esta es una red en sistema horario, esta es una red en sistema antihorario y así. Y para cada tubería, esa pérdida, vamos a ver, ¿se acuerdan que habíamos dicho que cada pérdida de energía, cada HL se iba a expresar de esta forma? Entonces, como en el punto 2, ustedes suponen un valor de Q para cada una, se calcula esa pérdida de energía, ¿verdad? Ese HL, aquí es HL, ¿verdad? Porque es pérdida de carga, solo es que ahora se lo dicen como H, pero es HL. Estos coeficientes se los tienen que dar, se los van a dar estos coeficientes de resistencia y ustedes vienen y calculan ese valor de Q, ese valor de HL con el Q que habían supuesto en el paso 2. Entonces ahora, una vez que ya tenemos ese H, vamos a venir y vamos a ir viendo todo el circuito y vamos a ir sumando todos los valores de H usando esa convención de signos. Entonces, digamos, ¿cómo quedaría el H para el que teníamos, verdad? Como unos eran positivos y otros eran negativos, entonces sería, los positivos se van a sumar, las redes positivas se suman y las redes negativas
y a esa suma de las redes positivas se le resta las redes negativas. Entonces, si se acuerdan, en este ejercicio, en este dibujito, teníamos aquí la positiva, que era esta, la QA, y la negativa, que era esta QC. Entonces, cuando ustedes vean y van a sumar el caudal total o el H total, esta QA se sumaría y este QC se restaría, ¿verdad? Este QB sí se suma, ¿verdad? Este QA se suma, este QB se suma y este QC se restaría a ellos. Entonces, ese es como el otro, ¿verdad? Paso para seguir haciendo esto de la técnica de cross. Y después, esto por eso es que se llama técnica de cross, ¿verdad? Porque ya son valores que se van dando. Entonces, una vez que ustedes ya tengan estos valores de H, van a venir y para cada tubería van a calcular este factor, 2KQ, 2 por el coeficiente de resistencia, por el Q, que este Q es el mismo que ustedes aquí habían supuesto. Entonces, se calcula ese de 2KQ y ahora se suman todos esos valores de 2KQ para cada circuito, suponiendo que todos son positivos. En este caso, como aunque haya uno en sistema antihorario, siempre lo van a sumar. Después van a venir y van a calcular este delta Q, que sería la suma de todos los H entre la suma de todos los dos K por Q. Y para cada tubería van a calcular una nueva estimación para Q. ¿Se acuerdan que habían supuesto, verdad, el valor de caudal? Entonces ahora se va a estimar una nueva. Entonces van a venir y van a decir, ese valor que yo supuse menos esto que yo encontré aquí. Y ese va a ser mi Q, Q aquí, ¿verdad? Este cosito. Y luego van a empezar a hacer y van a seguir haciendo iteraciones, 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 hasta que este Q con cosito ya se vuelve el mismo Q, es decir, que este delta Q se haga bien pequeño. Entonces, como les decía, se sigue iterando, porque miren aquí, ¿por qué esa es la iteración tan grande? Porque ustedes de dónde parten? Parten de hacer una suposición de los Q, de QA, de QB y de QC. Están suponiendo 3 valores que sumados les den el Q de salida. Entonces, como están sumando 3, imagínense, ¿cuántas veces tienen que iterar para que los valores, estos 3 valores les den los que son? Digamos que el caudal total, vaya, para ponerles un ejemplo, por eso es que se hace bien largo ese ejercicio, porque digamos, este Q2, digamos que es de 20. Entonces, ustedes pueden decir, ok, entonces, por aquí va a pasar un 10 de caudal, por aquí va a pasar un 5, y por aquí va a pasar un 5. Y con eso de Q que asumieron, van a realizar todos esos pasos, ¿verdad? Que están ahí en la técnica de cross. Y al final les va a decir si esta combinación está buena o si está mala. Todo dependiendo de cómo les dé este Q con cosito, ¿verdad? Si este Q con cosito es igual al que ustedes suponen, entonces ya está bueno. Pero si no, pues tienen que seguir. Entonces, ¿se imaginan cuántas combinaciones hay? ¿Cuántas combinaciones de 3 hay para llegar a 20? Hay miles, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver, así como yo dije, 10, 5 y 5, alguien más pudo haber dicho, aquí sería, digamos, 15, y aquí va a ser 2.5, y aquí también va a ser 2.5 de caudal. Sumados hacen 20, pero no sabemos si ese es el valor. Entonces, así como, miren, aquí llevamos solamente 2 combinaciones. Entonces, así como pueden haber así 2 combinaciones para llegar a 20, hay un montón de combinaciones. Este puede ser 1, este puede ser 18 y este puede ser 1 también. ¿Ustedes se imaginan cuántas iteraciones hay que hacer para que uno logre cuadrar los 3 valores del Q? Por eso es que, como les decía, en redes son ejercicios bien largos, porque hay que estar haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo miles de veces hasta que ya dé la iteración. Entonces, ustedes pueden ver en el mod que usan la técnica de cross, pero ¿qué usan? Usan Excel, ¿verdad? O usan otros tipos de programas. Ahí tienen ellos unos programas, dicen hojas de cálculo. O si no, esas son buenas, ¿verdad? Aquí en el mod les dan referencias. No sé si se han fijado que antes de pasar a los ejercicios de cada capítulo, hay un apartado que dice referencias. Esas de referencias son súper buenas porque a veces hay así programas. Entonces los programas les ayudan a hacer todas estas cosas de un solo. Entonces siempre fíjense, ¿verdad? En las referencias, porque digamos, vaya, yo les comento, ¿verdad? A mí me tocaba hacer como ahorita nos tocaba hacer
diseñar una tubería, ¿verdad? De cero así, diseñada. Entonces, nos fijamos que aquí en el mod, en una referencia, ustedes solo meten un caudal y ya les dice, ¿verdad? Cuánto de diámetro nominal de acero, cuánto de tal cosa, o sea, les da los datos de todo. Entonces, a veces las referencias son súper buenas, más si ustedes están haciendo diseños, si no saben cómo hacerlo. Entonces, ahí ellos les dan tablas de datos, les dan programas, páginas en internet. Entonces, sí, es bueno, ¿verdad? Si ustedes andan buscando, ¿verdad? No tanto ahorita, ¿verdad? En Fluido, sino más adelante, andan buscando algo y no encuentran en esas referencias del mod, dependiendo del que estén usando, ahí sale. Entonces, sí, son súper buenas. Entonces, los del mod son bien difíciles de comprender, o sea, no difíciles de comprender, pero sí es muy distinto a lo que hacemos nosotros en papel, porque si se imaginan hacer todas estas iteraciones en papel, se hacen bien grandes las cosas, tendrían que ser valores como bien cercanos, es decir, tengo 4 ramas y el caudal me tiene que dar 5, entonces ahí tal vez ya pueden hacer menos iteraciones, ¿verdad? Pero igual, o sea, siempre bien, por eso pregúntenle, ¿verdad? Bien al ingeniero si ven, yo voy a probar, ¿verdad? Preguntarle, pero igual siempre pregúntenle para ver si van a ver ramas o si no se va a ver, que nosotros no lo miramos, pero no sé todavía si es así, porque si es así, entonces sí, ya se hace un poquito más grande. Entonces, ahorita ya vamos a pasar con los ejercicios. En sí es como un ejercicio, ¿verdad? Que sí, son bien largos estos ejercicios. Y el otro que es de examen y que lo vamos a analizar un poquito y ahí yo se lo voy a dejar. Entonces, no sé si hasta ahorita tienen todo claro. Igual, como les decía, ahorita con el ejercicio se va a aclarar más porque estar viendo así paso por paso cada cosa sin ver cómo se realiza es un poquito a veces complicado de ver, ¿verdad? Pero igual, no sé si tienen alguna duda con algo antes de pasar con los ejercicios. No, todo claro hasta ahorita. Ok. Entonces vamos a empezar con, vamos a ver el ejercicio, ¿verdad? Que este ejercicio es del método, ya van a ver qué es el método A. Entonces nos dice lo siguiente, ¿verdad? En el sistema de tuberías ramificado que se muestra en la figura, fluyen 850 litros por minuto de agua a 10 grados Celsius por una tubería de N100 cédula 40 en A. Entonces me dice que aquí en A, miren quién, aquí es A, ¿verdad? En A, esta es una tubería, vamos a poner un color. Esta tubería A es esta que está aquí. Tubería una de N cédula 40 en A. El flujo se divide en dos tuberías. Ahora se va a dividir en dos tuberías de N50 cédula 40, que serían, miren, aquí está, de N50 cédula 40, que sería esta tubería de aquí y esta tubería de aquí abajo. Esa se puede denotar como A y esa sería como B minúscula. Esas son A mayúscula, B mayúscula y esta es A minúscula y B minúscula. Esas son de N50, ¿verdad? Son más pequeñas. Donde después se incorpora en B. Y miren B también va a ser una tubería de N100. De la tubería A y la tubería B son del mismo calibre o misma cédula. Y las tuberías de las ramas son iguales, solo que son más pequeñas. Eso es lo que está pasando. Y dice que fluye un caudal total de 850 litros por minuto de agua a 10 Celsius. Nos pide calcular, inciso A, la rapidez de flujo volumétrico en cada una de las ramas. ¿Qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo el caudal en la rama A y el caudal en la rama B. Y ya nos está dando aquí un caudal, ese sería el caudal total. Ya nos lo da. Y este es el inciso A, ¿verdad? Y en B nos pide la diferencia de presión, es decir, PA, esta presión, miren, aquí hay un manómetro, nos pide esta PA y esta PB. Esto es el inciso B. Incluye el efecto de las pérdidas menores, dice, en la rama inferior del sistema. La longitud total de la rama de la tubería en la rama inferior es de 60 metros, porque miren aquí ya nos dice, la rama A es de 30 metros, entonces la rama, esta rama B, nos dice que es de 60. Los codos son estándar, ¿verdad? Tenemos, miren cuántos codos tenemos. Tenemos un codo, 2 codos y 3 codos. Dice que son estándar. Son estándar de que son estándar 90 grados. Eso también, ¿verdad? Miren, el ejercicio no lo dice, pero uno mira, ¿verdad? Que esto que forma un ángulo de 90. Entonces son codos de 90.
todos los que están aquí, ¿verdad? En ti tenemos también como pérdida menor aquí abajo hay una válvula, que arriba no hay nada. Y otra cosa importante, ¿verdad? Estas uniones no se toman en consideración, estas uniones que están aquí. Sí generan una pérdida, pero no las vamos a contabilizar porque en aquí no sabemos cómo, ¿verdad? No tenemos datos para uniones. Entonces, estas uniones no las vamos a contabilizar en pérdidas menores. Eso es importante, ¿verdad? Al momento de sacar todos nuestros accesorios. Entonces, ¿qué hacíamos siempre, verdad? Antes de empezar a pensar el ejercicio y todo, sacar todos los datos. Entonces, vamos a ver los datos de diseño. Los datos de diseño nos dicen que la tubería A mayúscula y B minúscula son tuberías de acero, cédula 40, DN 100. Y que A minúscula y B minúscula, que son las ramas, son tuberías de DN 50 de cédula 40. Nos dice que la longitud que tiene la rama A es de 30 metros y la longitud que tiene la rama B es de 60 metros. Eso nos dice el ejercicio, ¿verdad? Y miren, yo ya saqué estos valores de área y de diámetro interior y de rugosidad. Como siempre, ¿verdad? Vienen de los apéndices del MOD. El área se saca del apéndice F1 creo que son, ¿verdad? Del F1 se saca el área en metro cuadrado y el diámetro interior, ¿verdad? En milímetros es que nos lo da. Y esta rugosidad, pues la sacamos del capítulo 8, ¿verdad? De la tabla 8.2, que está adentro, ¿verdad? De la teoría del capítulo 8. Entonces ya tenemos los datos que siempre sacamos. Ahora, si se fijan, algo muy importante, ¿verdad? Porque no todos los ejercicios son iguales. Si se fijan aquí, miren aquí, esas ramas son iguales. Entonces, el área y el diámetro interior para cada rama es igual, son lo mismo. Pero hay casos donde esta rama de aquí arriba es de un calibre o de cédula y esta rama de aquí abajo es de otra cédula. Entonces, ahí cambia, ¿verdad? Como cambia la cédula o cambia, digamos, el DN, el diámetro nominal, entonces tendrían que sacar un área para A y un área para B, lo mismo por el diámetro interior. Un diámetro interior para A y un diámetro interior para B. O sea, hay más datos, ¿verdad? No siempre sucede que son iguales las ramas. En este caso, las ramas son iguales, pero no siempre sucede. Entonces, siempre tienen que tener ese cuidado, ¿verdad? Ver bien, escribir siempre en los datos de diseño qué tipo de calibre de cédula y de diámetro nominal es la tubería de cada rama y también de cada entrada y salida. Que eso no importa tanto, ¿verdad? Importan más las ramas. Luego de sacar los datos de diseño, sacamos las propiedades, que es el fluido que estamos trabajando. Estamos trabajando con agua a 10 grados Celsius y tenemos un caudal de 800, eso no lo da el ejercicio, ¿verdad? De 850 litros por minuto, un peso específico de 9.81 y una viscosidad cinemática de 1.30 por 10 a la menos 6. Eso yo lo saqué, los datos de viscosidad y de peso específico yo lo saqué de la tabla A1, que son propiedades del agua a distintas temperaturas. ¿Y qué tenemos de accesorios? De accesorios tenemos 3 codos. Ustedes se fijan que hay los morados, ¿verdad? 1, 2 y 3. Tenemos 3 codos estándar de 90 grados. Y tenemos aquí, miren, de accesorios, una válvula de ángulo completamente abierta. Todo esto está en la rama B minúscula. En la rama A mayúscula, pues no hay nada, ¿verdad? No tiene pérdidas menores, no tiene accesorios, pero sí tiene la pérdida por fricción. Entonces ya tenemos todo, ¿verdad? Los datos de diseño, tenemos las propiedades, tenemos los accesorios. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda analizar el ejercicio. ¿Qué es lo que nos pide? El ejercicio nos está pidiendo el caudal en cada rama, el caudal en A y el caudal en B, y nos da un caudal total. Entonces, fijémonos en el inciso A, ¿verdad? Siempre miren bien el inciso A, porque si miran el inciso B, uno se confunde, a veces ve tanta cosa. Entonces, el inciso A, eso nos pide, ¿verdad? El caudal en cada rama. Y ya nos da un caudal total. Entonces, ¿qué método era cuando nos daban ya un caudal total? Cuando nos dan un caudal total es el método 1, ¿verdad? En el método 1 nos dan un caudal total y nos piden el caudal de las ramas. Y vamos a ver que después, teniendo esos caudales de las ramas, no vamos a poder sacar la diferencia de presión. Entonces, miren que en B nos piden la diferencia de presión. Entonces, no puede ser el método B, porque ¿cuál era una de las características del método B? Que nos daban la diferencia de presión. O sea, nosotros partíamos
de la diferencia de presión. Entonces, miren aquí, más bien nos la piden. Entonces, también eso puede ser un indicio de qué método vamos a utilizar. Entonces, ya vimos que vamos a utilizar el método A. ¿Cómo se empezaba el método A? El método A no se empieza por Bernoulli, porque Bernoulli no lo vamos a ocupar ahorita. ¿Por quién empieza? Empieza por la nueva ecuación de continuidad, que es esta que está aquí, ¿verdad? El caudal de la entrada es igual al caudal de la salida, que es igual a la suma de los caudales de cada rama. Entonces, ¿qué era? Eso lo pasamos, ¿verdad? Nos decía que el caudal total era de 850 litros por minuto, que son 0.0142 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿qué era el segundo paso? El segundo paso nos decía que lo dejáramos en términos de las áreas y de las velocidades. Ese era el paso 2. Entonces, ya en el paso 2, miramos que vamos a dejarlo en términos de su área y de su velocidad. Entonces, si se fijan, aquí tenemos QA, que ¿quién es QA? El área de A por la velocidad de la A, más el caudal en B, que ¿quién es caudal en B? El área en B por la velocidad en B. Y esto es igual al caudal total, ¿verdad? Que era el que habíamos sacado aquí. Entonces, este es el paso 2. Dejar las cosas en términos del área transversal y de la velocidad promedio de cada rama. Ahora, ¿cuál era el paso 3? El paso 3 era sacar todas las pérdidas de carga, que son las HL, y dejarlas en términos de la velocidad y del factor de fricción, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, vamos a venir y vamos a escribir la ecuación de las pérdidas, que era la nueva también que acabamos de ver en el capítulo 12, donde decía que HL de A mayúscula a B mayúscula es HL A minúscula igual a HL B minúscula. Vamos a empezar sacando HL A minúscula. Vamos a empezar por esta. Vamos a sacar todas las pérdidas que hayan en la rama A minúscula. Entonces vamos a empezar por la pérdida por fricción. Bueno, si se fijan, en la rama A solo hay ¿quién? Pérdida por fricción, ¿verdad? Porque no hay accesorios y como les decía, estas uniones no se toman en cuenta, se hacen despreciables. Entonces, si tomamos despreciables las uniones, miren, porque a veces son bien pequeñas, ¿verdad? Entonces las pérdidas de energía no son muchas. Entonces, si no las vamos a tomar, entonces las pérdidas vamos a tomar únicamente la pérdida por fricción en la tubería, como el HLA. O sea, el HL es la tubería A. ¿Cómo queda, verdad? Esta es la ecuación de Darcy para sacar la fricción en la tubería que habíamos visto, bueno, que venimos viendo desde el capítulo de las pérdidas, que es el capítulo 8. Entonces, ¿cómo se define Darcy? Darcy se define como un factor de fricción por una longitud equivalente por una carga de velocidad. Entonces, miren aquí cómo cambia. Ahora, este factor de fricción es el factor de fricción de A, porque A es una rama y B es otra rama. Entonces, se le tiene que poner, ¿verdad? Porque después las vamos a unir. Entonces, siempre, ¿verdad? Es bien importante que ustedes hagan los ejercicios enumerando todo, poniendo, ok, esta es HL de la rama A. Este es un factor de fricción de la rama A. Entonces, FA. Igual miren la velocidad. La velocidad también. Es una velocidad en donde? En la rama A. Entonces, le ponen, ¿verdad? Velocidad de A. Entonces, después vienen, ¿qué cosas sabemos de Darcy? De Darcy podemos sacar esta longitud equivalente. ¿Por qué? Porque tenemos la longitud total, que es de 30 metros, dice que mide 30 metros esa tubería, y tenemos también el diámetro interior. Este diámetro interior lo habíamos sacado del apéndice F, donde mirábamos diámetro interior nos daba 52.5 milímetros en la página anterior. Entonces nos quedaba al final un diámetro interior en metros de 0.0525. Entonces, ¿qué más sabemos? No podemos sacar nada más. No podemos sacar el F, porque este factor de fricción depende de Reynolds. Entonces, si depende de Reynolds, depende de la velocidad. Y tampoco, bueno, como les decía, no conocemos la velocidad. Entonces, al final, miren, este 571 es únicamente 30 metros entre 0.0525 nos da 571.43 FA por la velocidad en A al cuadrado entre 2G. También pueden resolver este 2G, pero van a ver que al final se termina cancelando. Entonces, no es necesario, ¿verdad? Les va a dar lo mismo si lo resuelven o no desde ahorita. Pero yo les recomiendo que siempre, bueno, en todos los ejercicios que ustedes hagan, nunca resuelvan de primerito
el 2 por G, porque a veces ese 2 por G se puede sacar como factor común y se puede cancelar. Entonces, o puede ser, o mejor evaluarlo hasta el final, ¿verdad? Entonces, siempre, ¿verdad? Traten de dejar velocidad en términos de carga, que es esta carga de aquí. Entonces, ya tenemos HLA. Miren, HLA nos queda así. ¿Tenemos otro tipo de pérdida en la tubería A? No tenemos. Entonces, ahora nos vamos a pasar al HLB. En el HLB sí tenemos distintos tipos de pérdida. Tenemos la pérdida por fricción en la tubería, tenemos la pérdida por los codos y tenemos la pérdida por la válvula. Tenemos 3 tipos de pérdidas. Vamos a empezar siempre, ¿verdad? Por la pérdida por fricción en la tubería. Otra cosa, ¿verdad? Importante cuando hablamos de pérdidas menores. ¿Se acuerdan que en el capítulo 11 hablábamos de las pérdidas? El capítulo 10, que venimos viendo pérdidas menores. Hablábamos acerca de las pérdidas por entrada y por salida. Eso únicamente se aplica cuando estamos de tanque a tubería o de tubería a tanque. Pero si se fijan aquí, no hay tanques, únicamente son puras tuberías. Entonces, esas pérdidas por entrada, por salida, no se contabilizan porque solamente se da una pérdida de energía cuando estamos en tanque, ¿verdad? O sea, sí se da, ¿verdad? En la vida real, porque siempre hay pérdidas por energía en todo lado. Pero ahorita el mod no lo modela así. El mod modela únicamente las pérdidas por energía de entrada y de salida cuando voy de tanque a tubería o de tubería a tanque. Entonces esas pérdidas no las vamos a contabilizar cuando estamos en ramas, que no hayan tanques, ¿verdad? Si hay tanques, ahí sí. Pero si ustedes no miran tanques, no hagan pérdidas por entrada ni pérdidas por salida. Entonces tienen ya las pérdidas por fricción. La pérdida por fricción, pues como volvemos a modelarla, la vamos a volver a hacer con Darcy. Miren aquí, yo puse 1, FLDB 1, porque es la primera pérdida, porque vamos a tener una pérdida de la fricción, 2 pérdidas, la segunda pérdida por los codos y la tercera pérdida por la válvula. Entonces, planteamos Darcy, otra vez, miren, es el mismo, solo que como les decía, siempre escriban, ¿verdad? Este es el factor de fricción para B. Esa es la velocidad de B, porque al final unimos todo. Y si ustedes lo unen todo y todo se llama F, todo se llama B, se pueden confundir. Entonces siempre vayan escribiendo, ¿verdad? Este es el F, el factor de fricción para A, este es el factor de fricción para B. ¿Qué cosas conocemos de aquí? Únicamente conocemos, igual que en HLA, perdón, únicamente conocemos la longitud equivalente, que sería los 60 metros que mide toda la tubería entre el diámetro interior, que sería de 0.0525. Miren, es el mismo. Aquí, ¿por qué es el mismo? Porque las dos tuberías tienen el mismo diámetro nominal, pero como les decía, no siempre pasa. Entonces, imaginen que hubieran sido de diámetros nominales distintos. Estos diámetros interiores cambian de rama a rama porque son distintas. Entonces, ahí también tienen que tener mucho cuidado. Entonces, resolviendo el 60 entre 0.525 me da 1142.86 por FB, que no lo conozco porque depende de Reynolds y yo tampoco no conozco la velocidad. ¿Por quién? Por esta carga de velocidad, que sería la velocidad en B al cuadrado entre 2 por G. Y ya no podemos hacer nada más porque no tenemos más datos, ¿verdad? Entonces vamos a seguir sacando las pérdidas por fricción en la tubería. Entonces seguimos y ahora vamos con el otro HL, que sería HLB2. Ahí me falta el 2. Pero en pérdidas por accesorios, bueno, después este se ya van a ver. Este es como la general. Las pérdidas por accesorios, ¿quiénes son los accesorios? Hay 3 codos, 1, 2 y 3, y hay una válvula de ángulo completamente abierta. Entonces, tenemos que para los accesorios, ¿cuál es la ecuación que modela los accesorios? La ecuación que modela los accesorios es Ft, que ese Ft, ¿quién es? Es el factor de fricción en la zona de turbulencia completa. Tenemos la relación de longitud equivalente, que es esta longitud equivalente entre el diámetro interior, que eso ya nos lo da, ¿verdad? ¿Se acuerdan que este L entre D, hay una tabla en el mod del capítulo 10 que ya nos dan para todos los accesorios, cuánto equivale este? Y tenemos, miren aquí, como seguimos en la rama B, seguimos usando la velocidad en B. Entonces, ¿qué cosas podemos sacar de esta ecuación? De esta ecuación podemos sacar esto de aquí y también podemos sacar este FT.
¿Por qué este FT sí y por qué este FB no o este A no? Este FT únicamente depende de ¿quién? De la rugosidad relativa. No depende de Reynolds. Entonces, como no depende de Reynolds, no depende de la velocidad. Entonces, sí se puede sacar, porque este diámetro, este valor de diámetro interior lo conocemos. Y este valor de rugosidad también lo conocemos. Entonces, ese FT sí se puede evaluar. ¿Qué sucede, verdad, con este FB y con el FA? Dependen del Reynolds, así como dependen también de la rugosidad relativa. Entonces, este Reynolds, como no lo conocemos, no podemos sacarlo todavía. Vamos a tener que hacer una pequeña iteración. Entonces, ahora vamos a evaluar cuánto quedaría ese valor de FT. ¿Con quién? Con un diagrama de Moody, ¿verdad? Entonces, aquí yo ya saqué la rugosidad relativa, que ¿cuánto sería? Sería 0.0525 entre 4.6 por 10 a la menos 5 metros, que es el valor que está en la tabla. Entonces, aquí, mírenme, les sigo haciendo énfasis, ¿verdad?, en este diámetro. ¿Este diámetro de quién es? Es de la rama B. Entonces, si las cédulas son de distinto calibre, son de distinto diámetro nominal, ustedes tienen que dejar bien que ese diámetro es de esta tubería, no agarrar la de la otra tubería. Entonces, ahí, aquí en este ejercicio está más fácil lo de ver los datos, porque las dos tuberías son de la misma cédula y el mismo diámetro nominal. Pero en otros casos, y en casos que vienen también de examen, cada tubería es de un distinto calibre. Al momento de ser de distinto diámetro nominal, entonces hay que ver bien, ¿verdad? Hay que dejar bien. Entonces, este sería un FT de B. Ese sería un diámetro interior de B. Entonces, ahí también, al momento de sacar, ¿verdad? Ese diámetro interior es el de B. Como es el mismo del A, pues es el 0.0525. Entonces, vamos a ver el Moody. Vamos a ver, dice 1141. 1141, diría como aquí está 1000, 1200, de aquí está, no, aquí está 10.000, no. Y este es 1000, ¿verdad? No, entonces está como por aquí. 1000, 1500, entonces como 1100, va a estar como por aquí, ¿verdad? Ay, no se me hizo la línea. Entonces llegamos aquí, entonces está como por aquí, tiramos ahí una, bueno, aquí, ¿verdad? La cosa, entonces miren aquí aproximadamente, la voy a hacer mejor, ¿verdad? Para que se mire mejor este valor. Entonces, leyendo lo del Moody, vamos a decir que 1100 estaba como por aquí. Entonces, ustedes pueden, digamos, pueden leerlo 19.5, yo aquí lo leí 19, yo lo había leído antes 19, ¿verdad? Creo que ese sí lo leí del libro. Que como les digo, a veces aquí, tener una foto aquí se hace bien difícil, ¿verdad? Entonces, igual, ustedes lo pueden ir a ver del Moody y pueden ir a ver cuánto leen ustedes. Yo leo 0.019 y miren aquí tiré y eso pareciera que fuera 0.0195, ¿verdad? Pero igual, ustedes ahí pueden ver. Yo aquí tomé el valor de 0.019. Y ya ese FT es el real, no es el supuesto, no hay que iterarlo ni nada, porque ese FT solamente depende de la rugosidad relativa, igual como mirábamos en el capítulo 11, ¿verdad? Que para los factores de fricción en la zona de turbulencia completa solamente depende de este valor de la derecha, ¿verdad? Este eje de aquí. Entonces ya tenemos FT, entonces ya podemos seguir sacando esos HL. Entonces ese HLB habíamos dicho que era de esta forma, ¿verdad? Vamos a empezar para los 3 codos. Para los 3 codos, miren aquí son 3 codos, el FT y 30, que ¿quién era 30? 30, ustedes pueden ver ahí en la, ustedes pueden ir a ver en la tabla del MOD. Y para los codos estándar de 90 grados, cuesta 30, ¿verdad? Y esta velocidad que no conocemos, ¿verdad? Todavía seguimos sin conocer este factor de aquí. Entonces ya resolviendo estas 3 cosas de aquí, me da 1.71. ¿En factor de quién? De esa velocidad, ¿verdad? Que es la que no conozco. Entonces aquí ya sé que 1.71 por B en V, la velocidad en B, al cuadrado entre 2G. Y ahora tengo que sacar para la válvula de ángulo. Entonces me dice que solamente tengo, aquí lo multipliqué por 3 porque eran 3 codos, ¿verdad? Pero aquí solamente tengo
una válvula de ángulo completamente abierta. Miren aquí, el FT es el mismo. ¿Qué cambia? Miren la longitud, la relación de longitud equivalente. Aquí da 150. Ustedes lo pueden ir a ver en la misma tabla que les decía. Y van a ir a ver que mide, que vale eso, ¿verdad? De 150. Y al final 0.019 por 150 me da 2.85 por B, la velocidad en B al cuadrado entre 2G. Entonces, si se fijan, ya tenemos todas las pérdidas que hay en la rama B. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venir y vamos a escribir los HL totales, que ese era otro de los pasos que hacíamos. Otro de los pasos que hacíamos, miramos en lo del método A. Entonces, si se fijan, vamos a tener el HLA, que es 571.43 FA, que eso ya lo habíamos sacado, ¿verdad? En la diapositiva pasada, habíamos sacado este HL que solamente dependía de la pérdida por fricción. Y miren el HLB. El HLB sería el HL por pérdidas por fricción. El HL aquí está por los codos, miren, es este de aquí. Y tenemos el HL por la válvula, que es este de aquí. Entonces, sí, estos de aquí, estos aquí que están de amarillo, son los que estaban en la diapositiva pasada. Entonces, miren, ya tenemos los dos HLs, el HL de cada rama, miren, pues, dejado en términos de la velocidad y del factor de fricción, que se acuerdan que era otro de los pasos, ¿verdad? Dejar las pérdidas de carga en términos de la velocidad y del factor de fricción. Entonces, ¿qué es el siguiente paso? Vamos a aplicar la otra ecuación de pérdida de carga, que era que la pérdida de carga de A a B va a ser igual a la pérdida de carga de una rama y es igual también a la pérdida de carga de la otra rama, ¿verdad? No se suman, sino que más bien son iguales. Si se fijan, esta ecuación de pérdida de carga se parece a la ecuación de continuidad, ¿verdad? Donde el caudal total era igual al caudal de una rama, al caudal de un punto de referencia es igual al caudal del otro punto de referencia. Eso cuando hacíamos en los capítulos pasados, ¿verdad? Del capítulo 6. Pero en este capítulo 12, esa ecuación de continuidad del caudal cambia, ahora es con suma, y ahora lo de pérdidas es de esta forma. Entonces, el otro paso que habíamos visto era hacerlos iguales. Si se fijan, miren aquí, ya igualando, sería HLA, que miren, el HLA, que es este HLA, va a ser igual al HLB, que es todo este HLB. Y miren cuál es el siguiente paso. Vamos a despejar a uno de los dos. Entonces, yo aquí, ¿a quién despejé? Yo despejé, voy a borrar, yo aquí vine y despejé para BA, que es este BA de aquí. Miren, yo despejé para BA. Pero ustedes, miren, entonces sería 1142, aquí saqué factor común, miren aquí, saqué factor común, este B por B, saqué factor común, entonces ¿cómo me queda? 1142.86 FB más 4.56, todo esto multiplicado por B, la velocidad en B al cuadrado entre 2G. Y ahora, una vez que ya saqué esto como factor común, empiezo y despejo, ¿verdad? Entonces vamos a despejar este 2G que está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, y este que está aquí multiplicando, ¿verdad? Va a pasar al otro lado dividiendo. Y también, ¿verdad? Siempre hay que tenerlo, el cuidado, ¿verdad? Este cuadrado pasa al otro lado como una raíz cuadrada. Entonces, miren, ya está despejado para la velocidad en A. Yo la despejé para la velocidad en A porque es la que yo miré más fácil, pero ustedes pueden venir y despejar para la velocidad en B. No hay problema, les va a dar el mismo resultado aquí. Por eso se acuerdan que otro de los puntos en el método, otro de los pasos en el método, era elegir una velocidad y despejarla en términos de la otra. Entonces, eso fue lo que hicimos ahorita. Yo elegí la velocidad en A y decidí despejarla para dejarla en términos de la velocidad en B, que eso fue lo que hice, ¿verdad? La velocidad en A ahora va a estar en términos de la velocidad en B y de los factores de fricción de cada una de las ramas. Entonces, este es como lo más importante, ¿verdad? De esta ecuación que está aquí,
esta última que está aquí, de ahí vamos a partir para iterar. De aquí vamos a partir para sacar todo, ¿verdad? Entonces, si se fijan, todo es igual que en lo del capítulo 11 que miramos ayer, ¿verdad? Dejábamos una ecuación de velocidad y empezábamos a iterar. Pero antes, si se acuerdan, no teníamos dos velocidades, solamente teníamos una velocidad y la despejábamos en términos de f. Pero miren ahora qué es lo que cambia. Ahora tenemos otra velocidad y tenemos dos factores de fricción. Entonces se parece, ¿verdad?, a esa pregunta que mirábamos ayer de qué pasaría si tuviéramos dos velocidades distintas. Entonces siempre dejar una en términos de la otra, aunque no conozcamos ninguna, ¿verdad? Uno decide en términos de quién dejarla. Entonces, ¿qué cosas yo necesito sacar? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a iterar, que es como la parte, lo más importante, ¿verdad?, de estos ejercicios. La iteración. ¿Cómo se itera? Vamos a hacer el primer paso que miramos era asumir un factor de fricción en A y un factor en fricción en B. Antes, ¿se acuerdan en el capítulo 11? Únicamente asumíamos un factor porque solo teníamos un factor de fricción, pero ahora tenemos un factor de fricción para la rama 1, que sería la rama A, y para la rama 2, que es la rama B. Entonces vamos a asumir. Aquí ustedes lo pueden hacer, como les decía siempre, ¿verdad?, es totalmente arbitrario. Ustedes pueden tomar los valores que ustedes quieran. Digamos, yo aquí dije 0.02 para los dos, porque así, ¿verdad?, de un solo me sale. Pero puede ser que alguien haya dicho, no, yo a FA le voy a poner un valor de 0.19 y a FB le voy a poner un valor de 0.018. Está bueno, ¿verdad? Porque son, como les digo, cada quien mira cómo itera y cómo empieza a iterar. Yo aquí tomé el mismo valor para los dos porque, pues, para irse de un solo, ¿verdad? Pero igual, como les digo, no hay una razón detrás de por qué se elige, por cómo empezar a asumir, ¿verdad? Ya van a ver en clases más adelante, sí, importa mucho de dónde ustedes empiezan a iterar, pero en estos ejercicios no, ¿verdad? Ustedes ahí eligen el FA y el FB que ustedes quieran. Siempre dentro de los márgenes, ¿verdad? El diagrama de Moody. Entonces, una vez que ustedes ya tienen el FA y el FB, ¿qué hacen? Realizan esa ecuación. Miren, aquí yo asumí mi FA y asumí mi FB. Entonces, miren ahora qué hice. Donde iba FB, puse 0.02. Y donde iba FA, puse 0.02. Y resolví, fui resolviendo, miren aquí, multipliqué este por este, le sumé este. Miren, aquí, miren el 2G, se canceló, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, siempre dejen todas las cosas en estos términos así, porque a veces estos factores de estos 2G se pueden cancelar. Entonces aquí eso fue lo que hice, ¿verdad? Multiplicar, después sumar, después esto, esta b cuadrado puede salir afuera, ¿verdad? Solamente se cancela el cuadrado con la raíz cuadrada y sale con potencia 1, ¿verdad? Y de aquí este 1.55 ustedes lo pueden hacer, que sería multiplicar este por este, sumarle este, dividirlo entre este de aquí abajo y al final sacarle raíz cuadrada. Van a ver que le va a dar 1.55. Entonces eso lo pueden probar, ¿verdad? Ustedes en su calculadora. Aquí, porque esto solo es como resolver todo lo que está aquí adentro y ya sacar esta velocidad. Entonces, miren aquí, ya nos queda BA es igual a la velocidad en B por 1.55, ¿verdad? Es decir, que la velocidad en A, perdón, va a ser 1.55 veces más alta que la velocidad en la rama B. Entonces, una vez que ustedes ya tienen esto, ¿cómo proceder, verdad? ¿Qué seguir haciendo? Una vez que ustedes ya tienen esto, vamos a ir a la segunda parte. Miren, todo eso se está basando en esta iteración. Entonces, esto hay que comprobarlo. Entonces, desde aquí, en donde dice asumiendo, cada vez que estemos iterando, cada vez que se itere, vamos a partir de aquí. Vamos a partir de esto, de todo lo que hemos estado haciendo. Entonces, siempre, si estos valores no dan, se tiene que regresar al ejercicio y volver a resolver esta BA, volver a dejar estos términos y seguir haciendo lo que vamos a estar haciendo ahorita. Entonces, si se fijan, aquí ya tenemos los factores de fricción, resolvimos, dejamos a la velocidad en A en términos de la velocidad en B. Y una vez que ustedes ya tienen esto, miren ahora, nos vamos a regresar a la ecuación de continuidad, que se acuerdan que había sido lo primerito que habíamos hecho, el paso número 1. Entonces, una vez que ya llegamos, una vez que
que ya llegamos a esa, ya podemos venir y podemos que sustituir. Entonces, ¿se acuerdan que BA, si se acuerdan, ¿verdad? De la diapositiva pasada, esta BA era lo mismo que la velocidad en B por 1.55, ¿verdad? Entonces, miren aquí que fue lo único que yo hice. Sustituir ese resultado que acabamos de sacar en la ecuación que estaba por aquí y meterla en la ecuación de continuidad. Se salía el área en A va a ser igual a la velocidad en B por 1.55 más el área en B por la velocidad en B por 0.0142. Ese de 0.0142, si se acuerdan, fue el caudal total. Esto es el caudal total que nos había dado el ejercicio, porque la suma del caudal en A más la suma del caudal en B nos daba ¿quién? El caudal total, ¿verdad? Entonces, ese 0.0142 de ahí sale, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las diapositivas? Creo que es la primerita, ¿verdad? Del ejercicio. La primera diapositiva de un solo hicimos esta conversión de caudal, que eran 850 litros por minuto. Entonces, ahora, ¿cuántas incógnitas tenemos? Únicamente tenemos de incógnita ¿a quién? A la velocidad en B. ¿Por qué? Porque las áreas, el área en B y el área en A, sí las conocemos, sí las tenemos. Porque tenemos el diámetro nominal, ¿verdad? Si se acuerdan de la tubería. Entonces, ya teniendo esos datos, miren aquí, únicamente sustituyo. Entonces, ¿cómo me quedaría? Yo aquí ya hice el despeje, ¿verdad? Ustedes pueden hacerlo. Aquí saqué como factor común la velocidad en B. Entonces, ¿qué me queda? Me queda el área A por 1.55 más el área en B, multiplicando. Entonces, como está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir, que es lo que está aquí. 0.0142 entre 1.55 por el área en A más el área en B. Pero porque aquí no siempre es igual, entonces no se mecanicen, ¿verdad? En estos ejercicios porque a veces cambian. Si se acuerdan, en este ejercicio, ¿qué sucedía? Cada rama tenía la misma cédula, cada rama tenía el mismo tamaño. Entonces, como cada rama tiene el mismo tamaño, estas áreas son la misma, que era esta, ¿verdad? 2.168 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Eso lo habíamos sacado de la tabla F, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo sacan, pueden sacar como factor común el área. Entonces, me quedaría 1.55 más 1, que eso fue lo que yo aquí hice, ¿verdad? Pero como les digo, solo en este caso que las áreas son iguales, uno puede sacar como factor común el área, porque es la misma. Pero no siempre pasa eso, ¿verdad? Si las ramas tienen diferente diámetro nominal, las áreas cambian. Entonces, si las áreas cambian, no se puede sacar así factor común. Entonces, tienen que, ¿verdad?, tener cuidado. Y ya una vez que ya tienen todo esto, miren aquí, ya no hay ni una variable. Entonces, podemos sacar el valor total de B. Entonces, miren la velocidad en B, ¿cuánto nos da? 2.57, ¿verdad? Metros por segundo. Y si se acuerdan, también podemos sacar la velocidad en A, porque habíamos dicho que la velocidad en A era ¿quién? La velocidad en B por 1.55. Ahora sí se acuerdan, ¿verdad? Esa velocidad en A es igual a la velocidad por 1.55. Entonces, resolviendo para la velocidad en A, que sería multiplicar el 2.57 por 1.55, nos da 3.98 metros por segundo. Entonces, nosotros aquí técnicamente ya encontramos las velocidades y si ya encontramos las velocidades, si ya encontramos así las velocidades, ¿qué tenemos? Tenemos el caudal en A y tenemos también el caudal en B. Pero, ¿cuál es lo delicado del ejercicio? Lo delicado del ejercicio es que estos no son los valores reales. ¿Por qué? Porque parten de una suposición. Porque si se acuerdan, hicimos la suposición de los factores de fricción de FA y de FB. Entonces, estos valores que sacamos con esa suposición de los factores de fricción, que serían estos valores de velocidad, no son los reales, son unos supuestos. Entonces, ¿qué hacíamos siempre, verdad? De comprobar si son los valores reales. Entonces, por eso es que se itera. Esta es nuestra primera iteración. Entonces, al momento de sacar estas velocidades, ¿qué es lo que hacíamos en el capítulo 11 que mirábamos ayer? Que, bueno, ayer, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué es lo que hacíamos, verdad? Sacábamos el número de Reynolds. Entonces, con el Reynolds íbamos a ver el factor de fricción y ver si nos daba igual. Si se acuerdan la tabla de iteración era el F supuesto
era la velocidad que sacamos con ese F supuesto. Después la otra columna era número de Reynolds, era así, ¿verdad? El F asumido. Después sacábamos una velocidad. Después con esa velocidad sacábamos un número de Reynolds. Y con ese número de Reynolds sacábamos un F. ¿Y cuándo terminaba la iteración? Terminaba cuando este era igual a este, ¿verdad? Donde eran iguales. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo ahorita. Vamos a estar viendo si el F que saquemos ahorita es igual a ¿cuánto? Habíamos dicho que FA y que FB, ambos iban a ser 0.02. Entonces, si el F que saquemos ahorita nos da 0.02 los dos, entonces está bueno. Si no, pues es que hay que volver a hacer todo. Entonces, vamos a comprobar esto. Vamos a sacar el número de Reynolds. ¿Cuánto nos quedaría el número de Reynolds? Miren, esto también es importante. Hay que sacar un número de Reynolds para cada uno. Miren aquí para quién estoy sacando el número de Reynolds. Para A. Y también se saca para B. Se saca para cada uno porque ahora estamos con dos ramas. Se saqué para A y saqué para B. Entonces miren para A, ¿cuánto es el número de Reynolds? Sería 3.98, que es la velocidad en A, que es, miren, esta velocidad en A, 3.98, que es esta que está aquí. Y para la velocidad, bueno, lo voy a dejar así voy a dejar aquí en amarillo mejor. Entonces tenemos la velocidad en A, que sacamos ahorita, la ponemos aquí en el Reynolds y sacamos cuánto es el valor. Miren aquí, es un diámetro interior y el área. Entonces, estas dos, ya les había dicho, ¿verdad? Que a veces uno se confunde, ¿verdad? Este diámetro interior y esta área, bueno, esta es la viscosidad, perdón. Esta sí no cambia, esta vamos a dejar así. Pero este diámetro interior sí va a cambiar dependiendo a cada rama. En este caso no cambiaba porque las ramas eran iguales, pero sí cambia. Y después, para el otro número de Reynolds, utilizamos la velocidad en B, que sería esa que está aquí, ¿verdad? La velocidad en B. Y sacamos el otro número de Reynolds. Entonces, miren, ahora ya tenemos el número de Reynolds para A, que es 1.6 por 10 a la 5, y el número de Reynolds para B, que es 1.0. Entonces, aquí es muy probable que no nos den igual los dos factores de fricción, que fue la suposición que yo había hecho. Entonces, hay que ver en cuánto difiere. Entonces, vamos a tirar ahora el diagrama de Moody. Entonces, el diagrama de Moody, miren, la rugosidad no cambia. Eso es otra cosa, ¿verdad? La rugosidad es para cada uno, porque también depende del diámetro interior, que ya les había dicho. Entonces, esta es una rugosidad para A, pero como son iguales, las tuberías también es para B. Entonces, siempre, ¿verdad? Tienen que estar bien presente eso, ¿verdad? Que la rugosidad va a ir cambiando dependiendo a cada rama. Entonces, miren, la rugosidad la habíamos sacado, ¿verdad? El número de Reynolds de A es 1.6, que lo acabamos de sacar. Y el número de Reynolds para B es de 1.0 por 10 a la 5. Entonces vamos a ver en el Moody cuánto nos daría cada factor de fricción. Vamos a sacar el de A primero. Vamos a sacarlo para A. Vamos a seguir haciendo así amarillo, ¿verdad? Entonces, para A vamos a ir midiendo. ¿Dónde está 1.6 por 10 a la 5? Vamos a buscar. 1.6, aquí sería como por 10 a la 5, aquí sería 1.5, como por aquí, ¿verdad? Sería, como por aquí sería 1.6, digamos, yo por ahí miro, así. Y nos da de 1141, ¿verdad? Sí, sí, 1141, vamos a buscar, aquí está 1000, 1500, 1250, uy, súper rosadito, ¿verdad? Entonces sería como toda esta línea imaginaria. Sí, sería como toda esta línea. Hasta pegar como por aquí, ¿ve? Como por aquí. Se lee como aquí, ¿verdad? Y para el otro, que lo vamos a hacer así en rojo, vamos a ver que tiene 1.0 por 10 a la 5, ¿verdad? Es el de acá, 1.0 por 10 a la 5, vamos a ver. 1.0 por 10 a la 5 es acá. Y vamos a tirar. Y vamos a venir y vamos a ver cuánto sería la misma esta. Esta sería como un poquito más arriba, ¿verdad? Como por aquí.
Que miren, la rugosidad relativa es la misma. Y sería como por aquí. Tiramos el muy. Entonces vamos a ver aproximadamente, son para A, miren, es 0.021, porque aquí sería 0.02 y aquí sería aproximadamente 0.021. Si alguien quiere decir que sería como 0.021 5, pues está bueno, ¿verdad? O sea, ahí depende del ojo de cada quien, ¿verdad? Y el otro es aproximadamente 0.022 o 0.0225. Mira, aquí 0.021 y 0.022. Entonces, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos supuesto en un inicio que este FA y este FE, los dos iban a ser 0.02, 0.020, ¿verdad? Esto era el valor inicial que habíamos tomado, que cada uno de estos iba a ser igual a 0.020 o 0.02, lo mismo. Pero ya miramos que no da eso, que uno da 0.021 y otro da 0.022. Entonces, con estos nuevos valores, vamos a regresarnos a la ecuación que ya habíamos sacado y vamos a volver a evaluar el número, la velocidad, el número de Reynolds, otra vez los F y otra vez para ver si ya no da. Entonces, ya tenemos los nuevos valores, 0.021 para A y 0.022 de F para B. Es que esos son, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿se acuerdan que habíamos sacado esta ecuación, verdad? Yo les dije que de ahí vamos a seguir partiendo para seguir iterando. Entonces, sacamos esta ecuación y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir el FB con este FB y el FA con este FA, que serían estos valores de aquí, ¿verdad? Miren ahora, FB, ¿cuánto es? 0.022, aquí está. FA, ¿cuánto es? 0.021, aquí está. Entonces ya tenemos este nuevo y ahora pues lo vamos a resolver como lo habíamos resuelto antes. ¿Qué sería? Nos quedaría de esta forma, que es 1142.86 por 0.022 más 4.56 entre 571.43 por 0.021, todo la raíz cuadrada de esto, ¿verdad? Entonces al final nos queda 1.57, como les decía, la velocidad sale de la raíz cuadrada como la potencia de 1, y ya nos queda la velocidad en A es igual a la velocidad en B por 1.57. Entonces miren, ¿se acuerdan que antes esta relación era 1.55 y ahora es 1.57? Entonces va a cambiar nuestras velocidades finales en ahí, ¿verdad? Un margen de error, ¿verdad? Que tenía. Entonces vamos a seguir. ¿Se acuerdan cuál era el siguiente paso? El siguiente paso era con la ecuación de continuidad. Ustedes pueden ir a ver, ¿verdad? Después la presentación para ir viendo que esas son las mismas ecuaciones que ya habíamos sacado. Entonces ahora, ¿verdad? Esta ecuación era la que salía de la continuidad. Que se acuerdan que yo había sacado factor común de áreas, que es lo mismo, miren. Solo que ahora esto antes era 1.55. Ahora es 1.57 que viene de aquí. Entonces, miren, es lo mismito y sacamos una velocidad en B. Siempre, miren, ahora estoy sacando la velocidad en B. La velocidad en B ahora me da 2.55. Y esa velocidad en B multiplicada por 1.57 me da la velocidad en A. Entonces, ahí yo ya tendría 4.0 metros por segundo va a ser la velocidad en A. Entonces, miren, ya tengo la velocidad en B y tengo la velocidad en A. Entonces, ¿cuál era el siguiente paso? Lo mismo, sacar Reynolds, Reynolds para A, el Reynolds para B, que es lo mismo, solo que ahora miren, ahora este Reynolds para A me da 1.6 por 10 a la 5 y este me da 1.0 por 10 a la 5. Si se recuerdan, son los mismos Reynolds que me daban antes, los mismitos. Entonces, eso ya yo ahí voy viendo que es muy posible que mis jefes pues me van a salir iguales también, ¿verdad? O sea, es súper, por eso les digo que muchas veces uno solamente tiene que iterar como 2 veces. Ahorita solo estamos iterando 2 veces porque de un solo sale por los Reynolds, ¿verdad? Porque a veces son números tan grandes que al momento de dejarlo en notación científica se hacen iguales a los que habíamos sacado antes. Entonces ya va agarrando la iteración. Entonces vamos a buscar ahora otra vez en el Moodle, vamos a volver a leer. Venimos, volvemos a tirar, miren, la rugosidad relativa no cambia. Ahora los Reynolds son estos de aquí. Vamos a venir para que miren, ¿verdad? Vamos a ver que es exactamente lo mismo. La primera es, para FA es 1.6, ¿verdad? Como habíamos dicho que era como por aquí. Aquí yo ya aquí la tiraba.
Y para la rugosidad aquí es 1000, que sería como por aquí, ¿verdad? Habíamos dicho. Como por aquí, ¿verdad? 1140. Entonces yo leía en este punto de aquí. Miren cuánto me da. Esto de aquí. Y para el otro, que era en el B, habíamos dicho que, miren, 1.0, lo vamos a leer aquí. Y mi diagonal vendría, aquí está mi, ¿verdad? 1000, sería como por aquí. Se miren los valores que nos dan de F. Para FA, 0.021. Y para FB, 0.022, que son los mismitos que teníamos en la anterior. Entonces, hoy sí, ya se cumple la tabla de iteración. Ya se cumple que los Fs me dan iguales. Entonces, como el F me dio igual, significa que las velocidades que yo acabo de sacar están buenas. Miren, entonces eso quiere decir que como los Fs me dieron iguales, estas velocidades de aquí, miren que yo saqué, están buenas. ¿Por qué? Porque los Fs me dieron iguales, que son estos de aquí. Miren, 0.022 y 0.021. Entonces, estas velocidades son las que vamos a estar haciendo, ¿verdad? Entonces, miren, aquí ya, bueno, eso es lo que hicimos, ¿verdad? Entonces, ya nos quedará la velocidad en B es 2.55 y la velocidad en A es 4.0 metros por segundo. Y hoy sí ya podemos sacar lo que nos pide. ¿Qué nos pide el ejercicio? El caudal en cada rama. Entonces, ya podemos sacar cuánto es el caudal en cada rama. Vamos a ver la primera rama. Para la primera rama sería el área por la velocidad. Entonces, miren, la velocidad, ¿cuánto es la velocidad? 4.0, ¿verdad? ¿Qué es lo que está aquí, verdad? 4.0, aquí está la velocidad. El área, que sería 2.168 por 10 a la menos 3. Y me da este valor de caudal. Y para el otro, pues, ahora es para B. Entonces, para B, ahora sería la velocidad en B, que es 2.55, por el área, ¿verdad? Que miren, es el área de B, que es de esta rama de aquí abajo. Y este es el caudal que me da. Y ustedes pueden comprobar, ¿verdad? Sumar, entonces si venimos y decimos, ¿verdad? 8.60. Ustedes también pueden venir y dejar ahí, depende de cómo les diga el ejercicio, de cómo quieren el resultado. Si en metros cúbicos por segundo o en litro minuto, como lo daba. Entonces ustedes para comprobar, o sea, sí les va a dar. Van a ver que si ustedes suman esto más esto, les va a dar el caudal total, porque viene de esta fórmula, ¿verdad? Entonces no les puede salir que no. O sea, si ustedes miran que pues les dio bien todo, ¿verdad? Entonces ya tenemos el inciso A. ¿Qué nos pedía el inciso A? El caudal en cada rama. ¿Qué nos pedía el inciso B? El inciso B nos pedía, si se acuerdan, nos pedía una diferencia de presiones. Nos decía, ¿cuánto es la diferencia de presiones en el sistema? Entonces, cuando nos piden eso, la diferencia siempre que ustedes les digan diferencia de presión, de un solo apliquen Bernoulli. Porque ahí es la única ecuación que me relaciona las presiones, que es Bernoulli, junto con las pérdidas de carga, las pérdidas de velocidad, fueron las cargas de velocidad, las cargas de posición, que es la altura, el Z, y bueno, las cargas por presión, también las bombas y todo eso. Entonces, vamos a aplicar siempre Bernoulli. ¿Qué cosas se me cancelan? Miren, y esto también es importante que miremos, ¿verdad? Los puntos de referencia. Aquí, ¿verdad? En este inciso, que es el inciso, este es el inciso B. En el inciso B, ¿cuáles son mis puntos de referencia? Es el punto A y el punto B. Porque es lo que nos pide el ejercicio, nos pide, saque la diferencia en carga de presión del punto A al punto B. Entonces, no estamos tomando en cuenta todas estas ramas. Estamos tomando en cuenta, ¿verdad? Un punto A y un punto B. Entonces, vamos a hacer el Bernoulli con respecto a esos puntos. Entonces, ¿cómo me quedaría ya simplificado mi Bernoulli? Ya simplificado, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Ya simplificado el Bernoulli, me queda. ¿Qué cosas se cancelan? Se cancelan. Se cancela la altura, porque si se fijan, miren aquí, los puntos de referencia A con B, como les decía, no importan, no estamos tomando en cuenta las ramas, ¿verdad? Entonces, como no tomamos en cuenta las ramas en sí, esta altura no es un Z, o sea, esto no es un Z, porque mis puntos de referencia son A y B. Y de A a B, ¿cuánta altura hay? Es la misma, ¿verdad? Como miren aquí, todo esto es la misma altura. Entonces, por eso es que venimos
y cancelamos las alturas, que son ZA y ZB. ¿Qué otra cosa cancelamos? Cancelamos, miren, las velocidades. ¿Por qué se cancelan las velocidades? Porque si se acuerdan del capítulo 8, que mirábamos, creo que era, o del capítulo, sí, creo que era el capítulo 8 o el capítulo 6. Bueno, desde que empezamos a ver Bernoulli, ¿verdad? Miramos que cuando estamos en una tubería que tienen el mismo diámetro, miren aquí qué cédulas son. Son DN100, cédula 40. ¿Y la otra qué es? DN100, cédula 40. Entonces, ¿cómo tienen el mismo, miren aquí, tienen el mismo diámetro nominal? Entonces, ambas van a tener la misma velocidad. Si se acuerdan, a la misma área, y miren, tienen la misma área, las dos tuberías. Y tienen también el mismo caudal, ¿verdad? Ambas tienen el mismo caudal. Entonces, como tienen lo mismo, van a tener también en la misma velocidad. Entonces, aquí por eso es que se cancelan las velocidades, ¿verdad? Por si se acuerdan de esa parte de teoría que mirábamos desde desde que venimos viendo Bernoulli, ¿verdad? Que en una misma tubería que tiene el mismo caudal y la misma área, las velocidades pues son iguales, entonces se cancelan. No tenemos bombas, no tenemos motores, sí tenemos pérdidas, que es todo este HL, ahí sí importa, ¿verdad? Al momento que sí vamos a tomar el HL total, el que calculamos. Bueno, es que eso, o sea, ya van a ver que no importa, ¿verdad? La verdad, porque los HL son iguales, ¿verdad? El HL total es el mismo HL de esta rama y es igual al mismo HL de la otra rama. Entonces, eso no importa, ¿verdad? No es que se suman ni nada, el HL total, no es que se va sumando, no es lo mismo, ya vamos a ver. Entonces, al final, ¿qué es lo que ando buscando? Ando buscando la diferencia de presiones. Entonces, me quedaría algo así, ¿verdad? Y ya despejado para la diferencia de presiones, me queda de esta forma. Presión A menos presión B es igual al peso específico multiplicado por el HL. ¿Quién es el HL? Por eso es que nos dejan como inciso B sacar el HL. Sacar la presión, porque ocupamos el HL total. Y el HL total viene de esta ecuación para redes, para ramas, para sistemas ramificados de dos ramas, que sería, que ya lo habíamos visto, que también lo hicimos para el inciso A, que sería HL de AB es igual a HLA más HLB. Entonces, ¿cómo sacar el HL total? Pues calculan cualquiera de los dos. Yo aquí en este caso, miren, calculé para este. Miren esta ecuación estaba en las primeras diapositivas, ¿verdad? Donde sacábamos el HLA y también sacábamos el HLB. Entonces, ¿qué cosas? ¿Cómo pues ya lo podemos sacar? Porque el FA ya lo tenemos. Y la velocidad en A también la tenemos, aquí está. La velocidad en A es 4 metros por segundo y el FA era 0.021, si no me equivoco. Ajá, sí. Entonces, nos quedaría de esta forma. Miren, como ya tenemos estos datos que son no reales, porque ya lo comprobamos, no son cosas supuestas, como ya es lo real, ya podemos sacar el HL. Y miren el HL cuánto da. 9.79 newton metro entre newton. Entonces, como ya tenemos el HLA, que es el mismo HL normal, el HL total, lo multiplicamos por el peso específico y ya nos da la diferencia de presión, 96.040. Aquí tengan cuidado, ¿verdad? Con las unidades. Miren aquí. Pero eso al final no tiene mucha importancia, ¿verdad? Lo pueden multiplicar así de un solo. Y como estos newtons se cancelan, ustedes vienen y lo pueden realizar así de un solo. Y les va a dar esto de aquí. Entonces, miren aquí, entonces por eso es importante sacar bien el HL, porque si nosotros sacamos bien todo el inciso A, ¿de dónde nos vamos a guiar para el inciso B? Del inciso A, ¿verdad? O sea, van así, concatenados. Entonces, se tiene que hacer bien el inciso A para que cuando nos pidan en el inciso B la pérdida por la caída de presión, podamos calcularlo con el HLA o el HLB, que ya tenemos todos los datos, ya tenemos las velocidades, ya tenemos los factores de fricción, entonces ya podemos calcular para cada uno. Entonces digamos que ustedes aquí, en vez de hacerlo con el HLA, lo hubieran hecho con el HLB, con las ecuaciones que estaban ahí atrás, les va a dar exactamente lo mismo, porque son iguales. Entonces no importa con cuál lo hagan,
siempre les va a dar la misma caída de presión. Entonces, este es un ejercicio tipo de método A, ¿verdad? Como ustedes ya se fijaron, ¿verdad? Que de ayer nos estamos 1 hora con cada ejercicio. Entonces, sí son bien largos los ejercicios, porque hay que iterar, y hay que ir sacando pérdidas, hay que ir sacando un montón de cosas. Entonces, los ejercicios se hacen largos. Entonces, sí es muy importante que sepamos entender el enunciado, porque si entendemos el enunciado, de un solo vamos a saber qué método es, y con el método ya no vamos de un solo, porque ya dicen, esto es método A, ya sé cómo se hace. Entonces, digamos, si les tocara ya método B, ya se hace un poquito distinto, pero también es bien fácil, ¿verdad? Siempre se están aplicando la ecuación de continuidad y la ecuación esta de las pérdidas, la de continuidad nueva, donde ahora son sumas de caudales, y la ecuación de las pérdidas, donde ahora son igualdades, ¿verdad? De las pérdidas. Entonces, así es como se resuelve, ¿verdad? Un ejercicio de método A para un ejercicio de método B, que es este que está aquí, que es un ejercicio de tipo examen. Vamos a ver, ustedes pruébenlo, ¿verdad? Hacer, es bien fácil. Yo, como les decía, es más complicado el que acabamos de hacer ahorita. Traten de hacer este ejercicio utilizando el método B. Yo tengo la respuesta, entonces si la hacen, ahí miramos, ¿verdad? Si difiere un poquito con la mía o no. O miramos si nos da chance, ¿verdad? De hacerlo cuando ya terminemos todo el contenido, que no sé la verdad, porque la otra semana hay un montón de cosas, pero voy a ver, ¿verdad? Si logramos terminar capítulo 13 rápido y hacemos un chance para explicar este ejercicio, pero igual ustedes también vayan intentándolo, no es complicado, es bien fácil, y son, creo que costaba como 20 puntos, ¿verdad? Entonces, miren, este es un sistema de 2, solo son 2 ramas. Entonces, sí, también igual pregúntenle al ingeniero si van a haber redes, porque si redes ya es un poquito más complicado y lleva más tiempo. Igual también, si les dice que sí, miren, pregunten a ver de qué forma lo pueden hacer, ¿verdad? Si siempre es a mano o si pueden usar otra herramienta. Entonces, no sé si quedó todo claro con este ejercicio de hoy, si tienen alguna duda o algo. Todo claro. Ok, entonces aquí nos quedaríamos y el martes terminaríamos ya con capítulo 13. Y vamos a ver si lo miramos rápido para ver si podemos terminar este ejercicio que está el segundo y el ejercicio de ayer, que era con diámetros, que tampoco lo pudimos terminar del todo, ¿verdad? Explicar, para que ya podamos salir de eso. Entonces igual, si en el fin de semana miran un ejercicio ahí raro, lo miramos también. Y igual, ¿verdad? Y me avisan con lo de redes también para ver si lo miramos o cómo se lo va a evaluar el ingeniero. Entonces, eso sería todo por hoy. Voy a subir esto, ¿verdad? Junto con la de ayer, ¿verdad? Que se me había olvidado. Y la presentación, para que ahí la puedan ver los que no se pudieron conectar hoy. Entonces, eso sería todo, ¿verdad? Que tengan una feliz tarde y eso, ¿verdad? Gracias, María. Gracias, María. Que nos Gracias, vemos. María.